Se nos pide que grafiquemos cada conjunto de ecuaciones en el siguiente gráfico, luego indiquemos si hay una solución, ninguna solución o soluciones infinitas para estos sistemas de preguntas. Primero grafiquemos las dos ecuaciones lineales determinando las intersecciones. Recuerde, para encontrar la intersección X o la intersección horizontal, establecemos Y igual a 0 y resolvemos por X. Y para encontrar la intersección vertical o Y, establecemos X igual a 0 y resolvemos Y. Entonces, comenzando con la primera ecuación para encontrar la X o la intersección horizontal, sustituiremos 0 por Y, lo que nos da 8X. Y luego menos 4 veces 0, que es 0 es igual a 16, resuelve para X, dividimos ambos lados entre 8 negativos. Simplificando, tenemos X es igual a 2 negativos. La intersección horizontal o X es, que está aquí. Y ahora determinemos la intersección vertical o Y estableciendo X igual a 0. Sustituyendo X por X tenemos 8 veces negativo 0, que es 0, dejándonos con 4 y es igual a 16. Resolver para Y, dividimos ambos lados entre 4 negativos. Simplificando, tenemos Y es igual a 16 dividido por 4 negativos, que es 4 negativos. La intersección vertical o en Y es que está aquí. Y ahora puedo graficar la primera línea. Y ahora grafiquemos la segunda línea usando la misma técnica para determinar las intersecciones. Una vez más, sustituir Y por 0 y resolver X nos dará la X o la intersección horizontal. Y sustituyendo 0 por X y resolviendo por Y nos dará la intersección vertical o Y. Sustituyendo Y por 0 en la segunda ecuación, tenemos 12X menos 6 veces 0, que es 0 es igual a 24. Resolver para X, dividimos ambos lados por 12 negativos. Simplificando, tenemos X es igual a 2 negativos. La intersección horizontal o X es, que es la misma intersección X que la primera línea. Y ahora encontremos la intersección vertical o Y. Sustituir X por 0 en la segunda ecuación nos da 12 veces negativo, que es 0, dejándonos con 6 y es igual a 24. Resolver para Y, dividimos ambos lados entre 6 negativos. Simplificando, tenemos Y es igual a 4 negativos. Observe cómo la intersección vertical o Y también es. ¿Cuál es este punto aquí? Y por lo tanto tenemos la misma línea dos veces donde las dos líneas coinciden. Lo que significa que las dos líneas tienen un número infinito de puntos en común y, por lo tanto, el sistema de ecuaciones tiene soluciones infinitas. Y ahora para el segundo sistema de ecuaciones, grafiquemos ambas líneas escribiendo las ecuaciones en forma de pendiente intersección con la forma, y es igual a mx más b. Donde b es la intersección en y m es la pendiente. Entonces comenzando con la primera ecuación. Necesitamos aislar el 6 y agregando 2x a ambos lados. Simplificando, tenemos 6 y iguales, escribamos el lado derecho como 2x menos 6. Y eso resolverá por qué dividimos ambos lados entre 6 o dividimos cada término entre 6. Simplificando, tenemos y es igual a 2 6x que se simplifica a 1 3x. Y luego menos 6 dividido por 6 nos da menos 1. Y ahora hagamos lo mismo para la segunda ecuación. Que es x más 3 y es igual a 0. El primer paso es agregar x a ambos lados. Simplificando, tenemos 3 y es igual a x si queremos 1x. Resolver para y, ahora dividimos ambos lados por 3. Simplificando, tenemos y es igual a 1 3x. Y si queremos podemos escribir más 0 para reconocer que la intersección vertical o la intersección y es 0. Ahora sigamos y grafiquemos ambas líneas. Primero grafiquemos y es igual a 1 3x menos 1. La intersección vertical hoy es negativa y está aquí.
Y la pendiente es el coeficiente de x que es 1, 3, lo que significa que desde la intersección vertical, para encontrar puntos adicionales, subimos 1 y 3 a la derecha. Y podemos hacer esto varias veces, hasta una, derecha 3. Y ahora podemos graficar la primera línea. Ahora grafiquemos la segunda línea dada por la ecuación, y es igual a 1 3x más 0. Entonces, porque b es 0, la intersección vertical es 0, que es el origen, que está aquí. Y la pendiente de la segunda línea también es 1, 3. Entonces, desde el origen, subimos 1, 3 a la derecha, 1 arriba, 3 a la derecha y debido a que las dos líneas tienen la misma pendiente y una intersección vertical diferente, podemos ver que las dos líneas son paralelas. Entonces, las dos líneas son paralelas, lo que significa que nunca se cruzan y, por lo tanto, no tienen puntos en común y, por lo tanto, no hay una solución para el sistema de ecuaciones. Espero que hayas encontrado esto útil.